Espíritu Santo. Amén. Somos nada. Dios es todo. Padre, te amamos. Ven, divina voluntad, a pensar en nuestras mentes, a mirar en nuestros ojos, a escuchar en nuestros oídos, a respirar en nuestros respiros, a hablar en nuestras bocas, a circular en nuestras almas, a palpitar en nuestros corazones, a moverte en nuestros movimientos, a sufrir en nuestros sufrimientos, y nuestras almas unidas a tu voluntad sean los crucifijos vivientes inmolados para la gloria del Padre. A orar en nosotros. Y después ofrécete a ti mismo esta oración como nuestra, para satisfacerte por las oraciones de todos y darle al Padre la gloria que deberían darle todas las criaturas. Amén. María, Madre y Reina de la Divina Voluntad, haz que el reino de Dios se establezca en nosotros y en el mundo entero. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien. Vamos a continuar con el tema de la oración. Y Dios lo ha querido así porque precisamente ya en la práctica es uno de los temas que a veces, en los que las personas muchas veces manifiestan confusión. Y todo por el proceso que traemos en la manifestación de nuestra fe y en nuestra relación con Dios. Entonces todo cambio produce ciertas incomodidades, y así ha sido a lo largo de la historia, ya lo vamos a ver. Por eso vamos a mirar un poquito cómo ha sido la oración, la vida de oración en esta historia de salvación. Pero para poderlo entender, vamos a tener muy claro qué es la oración, porque de ahí depende todo. ¿Qué es la oración? Es una relación, pero una relación viviente, una relación de vida, no una relación unipersonal, en donde yo hablo y el otro escucha y no más. O una relación con una persona lejana, a quien yo le mando una carta. Es una relación viviente de aquel que está conmigo, aún más que está en mí. Y es una relación personal con Dios vivo y verdadero. La Virgen, cuando habla de esto, habla de orar con el corazón, que nuestra oración tiene que ser una oración desde el corazón. En otras palabras, es una relación de amor, de confianza, de entrega. Eso es lo que hace el corazón cuando ama. Pero esa oración, toda oración, tiene tres características. La primera es un don. ¿Por qué?
porque la oración parte de Dios. Es Él el que toma la iniciativa. Nunca sale de mí orar. Si yo siento esa necesidad, es porque ya Él me está manifestando su necesidad de estar conmigo, de relacionarse conmigo. El catecismo lo dice. La oración es la expresión de la necesidad de Dios, que tiene necesidad de la sed de Dios, que tiene necesidad que yo tenga sed de Él. Dios tiene sed de que yo tenga sed de Él. De ahí parte la oración. Por eso es una llamada de Dios. Siempre Dios toma la iniciativa. Y más adelante la palabra nos dice, el que ora en nosotros es el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que Dios derramó en nuestros corazones. Entonces es un don. Y de ahí vamos entendiendo, somos nada. Todo lo que viene de nosotros, viene de Dios en nosotros. No es nuestro. Lo segundo, la oración es una alianza. ¿Qué es una alianza? Un pacto, un acuerdo entre dos personas. Y es entre Dios, y la otra parte bien importante, y el hombre en Cristo. En Cristo. No es una relación entre Dios y el hombre, no. Eso no expresa lo que es la verdadera oración. La verdadera oración es una relación entre Dios y el hombre en Cristo. Porque es solo en Cristo y por medio de Cristo que podemos entrar en relación con el Padre. Y por eso volvemos a la carta de los Efesios. Desde antes de la creación del mundo, Dios nos eligió en Cristo para que viviéramos en Cristo. Y es ahí donde se tiene que desarrollar todo nuestro ser y todo nuestro actuar y todo nuestro vivir en Cristo. Entonces, alianza no la podemos hacer nosotros solos. Y la tercera característica de la oración es la comunión. Toda oración habitualmente expresa un estar en presencia de Dios. Y la comunión con Él, comunión de vida. Entablar una comunión de vida. Por eso toda oración tiene que llevarnos a una transformación. ¿Por qué? Porque Él es la vida. Él es la vida. Y cada encuentro, cada relación con Él me va llenando de su vida, porque Él es la vida. Yo no tengo vida. Lo que tengo de vida es de Jesús en mí, porque Él es la vida. Entonces ese encuentro va haciendo que esa vida se acreciente, la vida de Él en mí, cada vez más, y eso es lo que va estableciendo una comunión. Todo esto, bien meditado, nos lleva a ir deduciendo cómo ha sido nuestra vida de oración. Pero entonces vamos a mirar un poquito de historia de esa oración, de esa vida de oración. Desde que Dios crea al hombre, ahí partimos. ¿Qué relación se estableció entre Dios y la criatura que fue creada en Cristo? Porque cuando Dios nos crea, lo veíamos en las primeras charlas, Dios nos crea en Cristo.
multiplica la vida de su Hijo en nosotros, para que nosotros viviéramos en Cristo, y da esa unidad de voluntad con la Trinidad, para que nosotros aquí en la tierra viviéramos como Cristo en la Trinidad. Y para poder ser eso, pues teníamos que en Cristo recibir el amor del Padre y en Cristo devolverle ese amor al Padre, que es la dinámica de la vida trinitaria. Entonces el hombre fue creado así. ¿Cuál fue la primera oración? Nos dice Luisa que ella se puso a pensar en ese momento en que Dios crea a Adán. ¿Y qué hizo Adán? Dice, como la divinidad, no encontrando ningún obstáculo por parte del hombre, se vertía a torrentes sobre él, se vertía con su amor. Entonces el hombre, como Dios toma la iniciativa, Dios es el primero que ama al hombre y le manifiesta su amor. En otra parte dice, el hombre fue creado en un éxtasis de amor, un éxtasis de amor de Dios, que se encuentra a sí mismo en la criatura y se ama a sí mismo en la criatura. Y el hombre responde a ese amor. Dice Dios, hijo, te amo, te amo, te amo mucho. Y Adán le responde, herido y raptado por el eterno amor de Dios. Te amo, te amo. Y lanzándose en los brazos de su creador, se estrechaba tanto que no sabía separarse, como del único amor que conocía y que vivía solo para amar. Y el otro capítulo nos dice lo mismo de una manera más fuerte. Te amo, Dios mío, Padre mío, autor de mi vida. Esa es la oración en la creación. En Adán inocente. Pero nos aclara algo muy importante. No fue solo la palabra la que le estaba diciendo a Dios te amo, sino todo el ser del hombre, su respiro, su latido, la sangre que circulaba por sus venas, su movimiento, todo su ser, sus miradas, todo le decía a Dios te amo, te amo, te amo, porque es el único lenguaje de Dios para nosotros. Dios no dice más nada. En todo Dios nos está diciendo te amo, te amo, te amo. Y Romanos 8:28, todo lo que Dios permite es para bien, todo lo que Dios permite en nuestra vida es un te amo de Dios para nosotros. Y eso fue lo que Cristo vivió. Ya más adelante lo vamos a profundizar. ¿Qué pasó? Esa relación de amor que establecía una alianza entre Dios y el hombre. ¿Cuál alianza? Una alianza de amor. Yo te voy a amar continuamente, tú recibirás mi amor continuamente y me corresponderás con ese amor continuamente. Como lo hacen dos personas cuando se enamoran y se casan. ¿Qué hacen? Una alianza de amor. Pase lo que pase, venga lo que venga en nuestra vida, nos vamos a amar siempre, hasta que la muerte nos separe en el matrimonio. Bueno, esa alianza del matrimonio en Dios, una alianza divina con el hombre. Pero el hombre no es fiel, no le cree a Dios. Yo le digo, no tomes ni lo toques, porque vas a morir. Y prefirió al espíritu de la mentira y el hombre rompe la alianza.
desconfía de Dios. Se le olvidó que Dios lo amaba. Y entonces, ¿qué pasa? Ya el hombre, como no había una relación de amor, tiene que separarse de Dios. Viene el divorcio. El hombre sale del paraíso, de esa vida feliz. ¿Y cómo queda el hombre? Se rompió esa relación de amor, quedó con una relación de siervo, de sumisión. Pero Dios no abandona al hombre. Dios va y lo busca, porque el hombre se esconde, le tiene miedo a Dios. ¿Dónde estás? ¿Qué has hecho? ¿Por qué te escondes? Así empieza Dios esa relación que ya estaba rota, la relación de amor. Sin embargo, como Dios es amor, su amor nunca lo detiene, nunca lo interrumpe, ni por nuestros pecados, ni por nuestras infidelidades. A Dios nada lo detiene en su amor. Dios sigue amando, pero el hombre ya no puede vivir esa relación de amor con Dios. Sencillamente se somete. Y ahí empieza una forma de oración muy diferente. ¿Cuál era la relación después del pecado original? Cojamos los dos primeros hijos de Adán y Eva. El sacrificio. Tomaban algo de la creación, sentían la necesidad, porque seguían reconociendo a Dios como Dios, y le ofrecían, como el siervo al amo, le ofrecían. ¿Cuál era la diferencia? Abel lo mejor, Caín sí le ofrecía a Dios sacrificios, pero no eran fruto de su amor. Y por eso es que a Dios le agradó más lo de Abel que lo de Caín. Y ahí viene la envidia. Pero si nos damos cuenta, en toda esa primera etapa del hombre, ¿en qué consistía la oración? En ofrecer un sacrificio. O los frutos de la tierra, o los animales. Tenemos a Noé, después del diluvio, ofreció un sacrificio de adoración, de alabanza, pero era un sacrificio. Empiezan a cambiar las cosas cuando Dios le exige a Abraham un sacrificio diferente. Le dice: sacrifícame a tu hijo. A él sí se lo pidió, para probarlo de su fe. Y Abraham respondió. Porque esa es la característica de los justos del Antiguo Testamento. ¿Cuál es la característica? Creyeron en el amor de Dios. Creyeron en que la voluntad de Dios es perfecta. Y si Dios lo quiere, y si Dios lo pide, es perfecto. Dios le había dicho: vas a tener una descendencia numerosa. Le dio ese hijo, fruto del milagro ya de su vejez. ¿Y qué dijo Abraham? Le reclamó a Dios: ¿cómo así? Que me lo das y ahora me lo quitas, ¿no? Sencillamente le creyó y obedeció. Pero era una figura de lo que Dios iba a hacer después. En Jacob ya viene una relación cuando se empieza a luchar con ese ser desconocido, y la iglesia interpreta eso como una oración de perseverancia, de combate, porque le tocó luchar toda la noche, hasta que ya le dijo: bendíceme, y el ser se desapareció. Presenta la oración como un combate. O sea, ¿por qué? Porque el hombre su voluntad quedó totalmente lastimada, totalmente, dijéramos,
como imposibilitada de continuar esa relación de amor así tan perfecta como se inició. Con Moisés ya la oración va cambiando. ¿Por qué? Porque ya es Dios quien a través de la revelación le va diciendo a Moisés cómo deben orar. Entonces Dios le establece los modos, le dice que hagan el arca, que los sacrificios que deben hacer, cómo lo deben hacer, cuándo lo deben hacer, dónde lo deben hacer, qué significado tiene cada sacrificio, y viene toda esa parte que nos cuentan en el Antiguo Testamento, sobre todo en Deuteronomio, las normas que Dios va poniendo en la oración. Y ahí es donde Dios interviene para enseñar al hombre a relacionarse con Él. El hombre perdió totalmente esa capacidad. Y Dios, como buen papá, empezó a enseñarle al hombre lo que había perdido para llevarlo al orden, al puesto y a ese fin que se perdía en el pecado original. Ya con esta forma de orar en el judaísmo, entonces viene David con los salmos, la oración de penitencia, de pedir perdón después de su pecado con el miserere, pero siempre va el sacrificio. David sabe que ha pecado y hace penitencia para pedirle perdón a Dios por su pecado. El pueblo de Israel sigue orando como Dios le pide, pero deforma esa oración. ¿Por qué? Porque la reduce a un culto exterior, y esa es la labor de los profetas. Los profetas siempre los envía a Dios para que vayan corrigiendo a su pueblo que se está desviando del camino que Él les ha señalado y llamándolos a la conversión. Es la misión de los profetas, la corrección y el llamado constante, que el pueblo vuelva al punto en que Dios lo quiere. Los salmos expresan todas las intenciones de la oración. Hay salmos de agradecimiento, hay salmos de conversión, hay salmos de petición, de alabanza. Todo lo encontramos en los salmos. Pero luego ya viene Jesús. Y recordemos que Jesús vino como el nuevo Adán, a hacer lo que Adán no hizo. Por eso asumió una voluntad humana, para mantenerla unida a la voluntad divina. Y como Jesús nos iba a empezar ese camino de retorno para volver al orden y al puesto que perdimos en el paraíso, entonces Jesús, con su oración, nos va enseñando y nos va acercando a esa primera relación de amor. Característica de la oración de Jesús, ya nos lo decía el Padre, siempre la oración de Jesús es una oración filial, de hijo, dirigida al Padre. Y su vida toda estuvo centrada en la voluntad del Padre, en el amor del Padre, en la respuesta al Padre. Pero Él lo hacía no como individuo, sino como humanidad. En todo acto Jesús fue humanidad, porque encerró en cada acto a todos los hombres, desde Adán hasta el último hombre que va a nacer. En Jesús estuvimos todos. Y como nos lo recordaba ayer Carla, el numeral 521 del Catecismo, todo lo que Cristo vivió, todo vivió desde su encarnación hasta su llegada a la derecha del Padre, hace que podamos vivirlo en Él. Esta parte en Él es muy importante, vivirla en Él, no fuera de Él.
en Él, lo que nos indica que tenemos que vivir injertados en Cristo. Juan 15:5. El que está unido a mí produce mucho fruto. Sin mí nada podéis hacer. Por eso es en Él, podamos vivirlo en Él. Y si lo vivimos en Él, Él lo va a vivir en nosotros. Entonces, miren que siempre nos va señalando un punto de unión con Cristo. Estamos llamados a no ser más que una sola cosa con Él. Por eso la oración cristiana es comunión de amor con el Padre, no solamente por medio de Cristo, sino también en Cristo. Relación de amor con el Padre, comunión de amor con el Padre en Cristo. La Virgen María, Jesús y María, en ellos dos podemos ver lo que Dios quiere de nosotros. Jesús, el nuevo Adán. ¿Cómo debió haber vivido Adán? Dios creó a Adán para que viviera como vivió Jesús. Y Dios creó a Eva para que viviera como vivió la Virgen María. ¿Y cómo vivió la Virgen María? En Jesús. Por eso los dos son un solo eslabón. Son inseparables, forman una sola vida, Jesús y María. Porque ¿cuál fue la vida de María? Jesús en ella, siempre. Ella lo dice, toda mi santidad ha salido de dentro de la palabra fiat. Yo no me movía, imagínense, yo no me movía ni siquiera para un respiro. ¿Y qué es un respiro? Para un paso, ni ninguna otra acción, si no lo hacía dentro de la voluntad de Dios. Mi vida era la voluntad de Dios. Mi alimento, mi todo. Y esto fue lo que produjo tantas riquezas, tanta santidad en ella. ¿Por qué la Virgen vivió así? Porque tenía la conciencia que era nada. Sin Jesús, ella era nada. Lo que veíamos ayer, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? Esa conciencia ella la tenía clarita. Todo lo de ella, pensamientos, palabras, movimientos, todo sabía ella que no era de ella, que tenía que tomarlo de Dios de manera consciente. Y por eso vivía dentro de la voluntad de Dios, tomando de Dios todo. Y ese es el ejemplo que ella nos da. ¿Cómo entendemos eso? Que somos nada. Yo puedo decir, yo pienso. ¿Qué es mi pensamiento? El que tenemos en este momento. Cada uno puede estar pensando en ¿qué es mi pensamiento? Participación de la sabiduría de Dios. Si Él no me participa su sabiduría, yo no pienso. Y entonces cuando hay malos pensamientos, ¿qué pasa? ¿También vienen de Dios? Dios nos da la capacidad de pensar. Lo que pasa es que esa capacidad de pensar la estamos utilizando contra el mismo Dios. Pónganle los escritores que atacan en sus escritos a Dios. ¿Quién le dio la inteligencia para escribir? Dios. ¿Quién le da la posibilidad de desarrollar esas ideas? Dios. Pero ¿cuál es el problema? Que no las utiliza para Dios. Y el Dios, si no fuera de Dios y contra Dios. Ese es el gran problema del pecado.
Alguna vez un sacerdote me da un ejemplo que a mí me dio mucha claridad. Dice, mira, ¿qué es el pecado? Dios siempre te está amando. Imagínate tú en una sed terrible y viene Dios y te da una bebida refrescante y tú la recibes y se la tiras en la cara. Ese es el pecado. Lo que Dios te da con tanto amor, tú lo coges y lo insultas, lo ofendes, lo atacas a Él. Y eso es así, por eso decimos somos nada. Porque todo lo que, sentimientos, pensamientos, la misma sangre que circula, el movimiento, todo viene de Dios. Y eso, conciencia la tenía la Virgen. Y en otra parte dice Jesús de ella, a Jesús le encanta hablar de su mamá, y él dice que es el único que puede hablar de ella como merece, porque es el único que la conoce verdaderamente. Entonces dice, María es lo que es porque nunca quiso ser ella. Lo dice en uno de sus escritos. Fue lo que es lo que es porque nunca quiso ser ella. Ella siempre supo que ella no era, que era Dios en ella. Esta oración de Jesús y de María en la voluntad de Dios no era conocida. Por eso cuando los apóstoles se admiran de ver a Jesús orar, porque él se retiraba a orar y me imagino que algunos lo seguían, ellos veían un Jesús como extasiado, ¿verdad? Como ensimismado. Enséñanos a orar, o sea, enséñanos a hacer eso que tú haces. Y es cuando Jesús enseña el Padre Nuestro. ¿Qué le está diciendo con el Padre Nuestro? Habla como hijo a mi Padre. Y si analizamos el Padre Nuestro, es toda una oración primero de reconocimiento, alabanza, agradecimiento al Padre, petición de lo que Él quiere para nosotros, y luego la segunda parte, lo que nos corresponde. Pedirle perdón, que nos perdone como nosotros perdonamos, que nos libre de caer en el mal, y lo que ya sabemos del Padre Nuestro. Pero eso fue lo que conocieron de la oración los apóstoles. Más allá Jesús no les enseñó por qué, lo dice Él, porque todavía no estaban preparados. Muchas cosas tengo para decirles, pero aún no puedo. No podéis recibirlas, todavía no estáis preparados. Pero el Espíritu Santo, que es el que va conduciendo hacia la verdad completa, a través de las diferentes épocas fue escogiendo, según la respuesta del hombre, instrumentos que fueran dándole a su iglesia, abriéndole nuevos caminos de oración. Y desde la edad antigua tenemos muchos, los monjes, empezaron a surgir los monasterios, San Martín de Tours, San Gregorio, San Agustín, entre otros. Luego en la Edad Media tenemos a San Benito, los cartujos, Santo Tomás de Aquino, grandes almas, Santo Domingo de Guzmán, San Bernardo. Y ya en la Edad Moderna, miren que en la Edad Moderna la oración se vuelve más simple, más sencilla, como más del Hijo con el Padre. Una Santa Teresa, que es orar, hablar de amor con aquel que nos ama. Así define ella la oración. Entre las tantas definiciones, ¿no? San Juan de la Cruz ya empieza a hablar de actos divinos. Santa Teresita, el camino de infancia espiritual, su relación con el Padre. Toda la oración de Santa Teresita fue una relación filial, como hija a su Padre. Sor Isabel de la Trinidad ya habla de esa inhabitación de la Trinidad. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia?
Agustín la empieza a marcar. Él dice qué es, pero lo que no sabe es cómo. Dice, ¿cuáles son las dimensiones de la oración de Jesús que deben ser las nuestras? Él ora por nosotros como sacerdote nuestro. Por eso debemos reconocer en Él nuestras voces. Jesús lo dice, cuando enseña el Padre Nuestro, una de las cosas que dice es, cuando se reza el Padre Nuestro, yo me pongo a la cabeza, dice Cristo. ¿Y qué es ponerse a la cabeza? En Él toma las voces de todos nosotros, de manera que el Padre escucha la voz de su Hijo y en su Hijo la voz de todos nosotros. Por eso Él ora por nosotros como sacerdote nuestro. ¿Qué más hace Jesús? Ora en nosotros como cabeza nuestra. Él ora en nosotros. Es la voz de Él en nosotros. Y también Él recibe nuestra oración. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre todos esos santos, maestros de oración? Ellos oraban a un Dios que estaba dentro y que estaba afuera, porque también lo sentían dentro, como Sor Isabel de la Trinidad, lo sentía aquí. Pero no había la unificación, como dos personas hablaban así con Dios. Él allá, yo aquí, y hablábamos así. Y se dieron grandes manifestaciones místicas en esa oración, los éxtasis de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz, de Santa Teresita. Un ángel le clavó una espada, la transverberación, ¿es que se llama, padre? Para inflamar su corazón de amor. Pero hasta ahí había una relación un poco separada entre el alma y Dios. Y en esa relación había amor, había adoración, había alabanza, había agradecimiento, había intercesión, había petición de perdón. Pero era el hombre y Dios. El hombre a Dios. El hombre y Dios. Entonces, por eso, cuando ya entra esta era, esta última llamada, la realización, el inicio de la realización de este decreto divino, entonces Jesús le dice a Luisa, porque ella es el medio, la criatura que Dios escoge para iniciar con ella este cambio en la iglesia, este cambio en la humanidad. Cuando Jesús empieza a hablarle a Luisa de esta nueva forma de orar, ella dice, Señor, pero ¿cómo así? Grandes santos ha habido antes en la oración. Mira un San Francisco, cómo vibraba ante la creación, explotaba de amor con la creación. Y le dice Jesús, busca en cuantas vidas de santos quieras, o en libros de doctrina, en ninguno encontrarás los prodigios de mi querer obrante en la criatura, y la criatura obrante en el mío. A lo más encontrarás la resignación, la unión de los quereres, pero el querer divino obrante en la criatura, y ahí en el mío, en ninguno lo encontrarás. Esto significa que no había llegado el tiempo en que mi bondad debía llamar a la criatura a vivir en este estado sublime. Aún el mismo modo como te hago orar no se encuentra en ningún otro. Antes de decirle esto a Luisa, antes de este inicio de las verdades del reino, en la redención Dios deja un signo muy grande, que es la institución de la Eucaristía.
Veníamos con una oración donde siempre hay sacrificio. Y llegada la plenitud de los tiempos, Jesús cambió y dijo, no hay víctimas. Ya no quieres ofrendas ni sacrificios. Heme aquí, oh Padre, que vengo para hacer tu voluntad. Y Él se hace la víctima. Él se hace el sacerdote. Y Él se hace el altar. Y esa es la Eucaristía. El perfecto sacrificio en el Nuevo Testamento al Padre. Donde el Padre recibe el sacrificio de su Hijo, la oración de su Hijo, el agradecimiento de su Hijo, la alabanza de su Hijo, por manos de su Hijo, a través de la persona del sacerdote, pero es por manos de su Hijo, porque el sacerdote en la misa es Cristo. Ese es el máximo sacrificio, pero todo no quedó ahí. Ese sacrificio de la misa, donde Cristo se ofrece al Padre por manos del sacerdote, siendo Él el sacerdote, pudiéramos decir, es lo máximo, ya de ahí no se sigue más. No, sí se sigue. Ese sacrificio perpetuado, donde Cristo perpetuó el sacrificio del Calvario en la Santa Misa, todavía le falta una etapa. ¿Cuál es la etapa? El bautismo nos hace víctimas, sacerdotes y altares, por participación. También nos hace reyes y profetas, pero ahorita es víctimas, sacerdotes y altares. Entonces lo que Cristo ahora quiere es en nosotros como altar, en cada acto nuestro, ofrecerse Él al Padre en sacrificio, en cada acto nuestro. Es decir, hacer de cada acto nuestro una misa. Eso es lo que Dios quiere. De manera que nosotros nos convirtamos en altares, donde Él se pueda ofrecer al Padre en cada acto nuestro. Por eso es una nueva forma de orar. Grandísima. Ahora, ¿es sacrificio? Sí. ¿Cuál es el sacrificio que Dios nos pide? El de nuestra voluntad. La misa es un sacrificio, el sacrificio en que Cristo como víctima se ofrece al Padre. Pero ese sacrificio Él quiere prolongarlo en nosotros, pero requiere de nosotros un sacrificio, el de nuestra voluntad. Vamos a irlo entendiendo más adelante. Continúa Jesús diciendo, se trata de un espíritu nuevo, una nueva actitud del alma, que se reviste de los mismos modos de orar y de los sentimientos divinos de Jesucristo. Se reviste. Tenemos que revestirnos de Cristo. ¿Qué hace el sacerdote en la misa, antes de la misa? En la sacristía. Se reviste de Cristo. Todo lo que Él se pone son los signos de la pasión de Cristo. Y nosotros tenemos que revestirnos de Cristo. No es un acto. Ya para orar aquí ya no es un acto. Como decir, voy a rezar el rosario, voy a hacer la coronilla de la misericordia, voy a visitar al Santísimo. No es un acto, es una actitud, que hay una gran diferencia.
El acto es externo, la actitud es interna, una actitud de vida, no de comportamiento, de vida. Una relación íntima, permanente e ininterrumpida con Dios. Íntima es más que todo una vida interior, permanente e ininterrumpida con Dios. Por eso, más que hacer oración, es que seamos oración, que nosotros nos hagamos oración. O sea, nos hagamos relación de amor permanente con Dios. Una oración que es amor, que adora, que repara, que comparte todo con el amado, que le da el honor y la gloria, intercede, que da las gracias. Amor que lo ama por todos y en todas sus obras. Entonces hay otra característica en esta oración. Hay que hacerlo por todos. ¿Por qué? Porque ya no va a ser mi oración, sino la oración ¿de quién? De Jesús. Ese es el cambio. Ese es el cambio. Por eso hay que perder la vida, dice Jesús en el Evangelio. El que quiera conservar su vida, la perderá. El que quiera, el que se disponga a perder su vida por mí, la ganará. ¿Qué es lo que vamos a ganar? La vida de Jesús. El que quiera conservar su vida, perderá. ¿Qué va a perder? La vida de Jesús. Pero el que quiera, por mí, perder su vida, la ganará. ¿Qué vamos a ganar? La vida de Jesús. Ahí está el trueque. Entonces se trata de la vida de Jesús en mí. Ya no mi vida, ya la vida de Jesús en mí. Pero como nosotros venimos con una costumbre de una oración tradicional, así como los judíos, ¿verdad? Que todo lo que Dios le enseñó se volvió para ellos rutina y meros formalismos y ritos y cosas exteriores, y perdieron la vida interior en toda esa oración. Así nos ha pasado a los cristianos. Hemos reducido nuestra vida de oración a prácticas piadosas. Prácticas piadosas. Y a veces nos llenamos de tantas prácticas piadosas que no nos alcanza el tiempo. Ay, es que tengo que rezar la coronilla de la misericordia, pero no he hecho la oración de Santa Gertrudis, y me falta hacer el Via Crucis, y yo no he hecho, estamos en la fiesta de la Virgen del Carmen y no he hecho la novena, y a veces no nos alcanza el tiempo por las muchas prácticas religiosas, que a veces son meras prácticas y no son oración. Entonces, como Dios es un gran pedagogo y Jesús nos conoce perfectamente y sabe que este cambio nos va a costar, Él empieza como con bebecitos. Porque Luisa le dice, ay Señor, ¿y entonces cómo hago? ¿Cómo hago para orar como tú quieres? Entonces Jesús le dice, bueno Luisa, mira, lo primero que tienes que hacer es llamarme a mí a hacer eso en ti. Hay que llamarlo, porque Jesús no le gusta nada forzado y respeta nuestra libertad. Es lo más grande que Dios nos dio, y Dios tiene un respeto por la libertad del hombre inmenso, tan inmenso que por eso existe el infierno, porque a todos nos creó para el cielo, a todos, pero al que no quiere ir al cielo tuvo Dios que darle el infierno. Entonces Él dice, llámame, y ese llámame es expresarle a Dios el deseo de no tener esa voluntad activa en mí, sino que la de Él venga a estar en mí.
O sea, yo tengo que hacer la renuncia de mi voluntad para darle a Jesús el campo, que venga su voluntad a actuar en mí. Es un intercambio de vida. Y entonces la voluntad mía, ¿qué se hace? Cuando yo llamo a Jesús que venga a actuar en mí y uno mi voluntad a la de Él, entonces mi voluntad, que es una gotita de agua, se mete en el mar de la voluntad de Dios, que es inmensa. Y ahí entró esa gotita de agua y entonces el mar puede actuar en mí. Pero el mar actúa en mí y en ese mar está mi gotita de agua. Pero quien lleva toda la fuerza del actuar, ¿quién es? Jesús. Entonces, ven Jesús a actuar en mí. Él viene a tomar posesión de ese acto. ¿Y para qué viene a tomar posesión de ese acto? Para hacer de ese acto un acto divino, digno de Dios. Un acto que puede llegar a Dios y darle a Dios la gloria perfecta. Que ningún acto mío le va a dar a Dios una gloria perfecta, ni la adoración al Santísimo, ni siquiera, porque la misa es la máxima oración, porque ¿quién es el que se ofrece en la misa? Cristo. Lo dice el catecismo. En la misa Cristo lo es todo. Él es el que lee, Él es el que canta, Él es el que reza, Él es el que responde, Él lo es todo. Y en la misa está toda la iglesia triunfante, toda la iglesia purgante, y todo en la misa es Cristo. De manera que el Padre, todo lo que recibe en la misa es a su Hijo, y en Él vamos nosotros. Pero Él es el que se entrega al Padre. Por eso la misa es la máxima oración, porque es la oración del Hijo, que es divina, que es perfecta, que le da a Dios la gloria que Él merece, una gloria divina, una alabanza divina, una reparación divina por los pecados de todos. Por eso es la máxima oración. Entonces, esa máxima oración de la misa es la que Dios quiere tener en nosotros, en este reino de la voluntad de Dios. Y por eso dice, es que para que eso se dé, tengo yo que hacerlo en ti. Porque si tú lo haces, si tú eres el que adoras al Santísimo, si tú eres el que rezas el rosario, si tú eres el que barres y trapeas en este salón, si tú eres el que trabajas en la oficina, sí, por amor a Dios, muy bien. ¿A Dios le agrada? Sí. Pero no le da gloria perfecta. Porque mi voluntad es limitada. Es una voluntad humana, limitada, temporal. Por supuesto que imperfecta. Entonces, si yo digo, Señor, lo hago por tu amor, sí, Dios lo recibe como un acto de amor, pero no es el acto de amor que Él merece. Dios merece lo divino. Y el único que le puede dar a Dios lo divino es Jesús. Entonces, Jesús le enseña a Luisa a fundirse. Fundirse, nosotros sabemos que es fundirse, ¿no? Hacer de dos cosas una sola. Entonces, fundirme es hacer mío toda la vida, la voluntad de Jesús. La hago mía para que ella venga a actuar en mí. Y al yo llamar a la voluntad de Dios a actuar en mí, ella viene completica con sus pensamientos, todo lo que es Dios entra a actuar en mí. En Jesús, por supuesto, porque la voluntad a la que yo me uno es la de Jesús, porque Él es el mediador. Es el fundirse, hacer mío cada pensamiento suyo para tener vida en cada pensamiento de criatura. Ahora, una segunda característica del fundirse es que como Jesús, sus actos no fueron individuales, ningún acto de Jesús fue individual.
Todos los actos de Jesús fueron universales. Es decir, cuando Jesús comía, en ese momento, en Él estaba abrazando a toda la humanidad en el acto de comer, de todos los tiempos, y le estaba dando al Padre el homenaje en nombre de todos, la acción de gracia por ese alimento material, la alabanza en todo lo que Dios había hecho en cada cosa creada, la reparación, porque ese acto de comer no estaba siendo hecho conforme Él lo quería. Entonces había pecados de gula, egoísmos, abusos. Estaba reparando. Todo eso estaba haciendo Jesús mientras comía. Pero lo hacía siempre en nombre de todos. Igual, si Jesús estaba caminando de una aldea a otra, en sus pasos estaba abrazando los pasos de todos los hombres de todos los tiempos. Entonces, en la voluntad de Jesús, yo siempre voy a encontrar a toda la humanidad. Por eso Él quiere que cuando yo me una a Él, mi intención deje de ser individual. Soy yo, Señor, el que te voy a amar en este acto, ¿no? Enseguida me uno a Jesús, mi corazón se tiene que volver universal y abrazar a toda la humanidad, desde Adán hasta el último hombre que va a nacer, porque en su voluntad yo lo encuentro todo. Por eso Él dice hacerlo por todo. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, el fundirse es como esta gotita de agua en el mar. La nada se mete en el todo, mi nada se mete en el todo, y el todo viene a mi nada actual. Hay un texto del volumen 6 muy diciente. Jesús es un gran pedagogo y emplea unos ejemplos que le dan a uno como que lo aterrizan, ¿no? Él dice, el fundirse, ¿qué pasa? Cuando tú te fundes, das tu alma por habitación a la divinidad. Tu alma se convierte en una habitación de la divinidad. Entonces podemos decir, ¿cómo así? Pero si yo estoy en gracia, la divinidad está en mí. Esa es la gracia, la vida divina en mí. ¿Cómo así que entonces al fundirme yo le doy la habitación a la divinidad? Cuando yo me fundo, ¿qué es darle la habitación a la divinidad? Darle la libertad para que ella actúe en mí. Porque Dios, la voluntad de Dios siempre ha estado en mí. Porque si ella no hubiera estado en mí, yo no hubiera podido hacer nada. Pero ¿qué pasa? Que yo no la reconozco, no la reconozco. Yo soy el que escribo, yo soy el que compro las cosas, yo soy el que distribuye el dinero, yo soy el que hago el trabajo, yo. Nunca he reconocido la voluntad de Dios en mí. El acto de fundirse ya me da a mí una conciencia de yo soy nada, mi nada entra en el todo y le doy cabida al todo para que actúe en mí de una manera libre y consciente y amorosa, por supuesto. Como decía el Padre, es que yo no puedo darle a Dios gloria perfecta, entonces ven con tu voluntad en mí para darle a Dios la gloria perfecta. Ven con tu voluntad en mí para poder hacer de este acto un rocío de amor, de gracias para toda la humanidad, porque es el acto de Jesús, no el mío. Y Jesús hace a eso cuando yo conscientemente lo reconozco y lo llamo. Mientras yo estoy haciendo las cosas con mi voluntad, Él está ahí en un rinconcito, algo así como cuando una persona llega a tu casa, la saludas y la sientas y tú te vas a hacer todo lo que tienes que hacer y la dejas ahí, te vas a lavar la ropa, a atender a tantas cosas. Eso le pasa a Jesús en nuestra vida.
ahí está en un rinconcito, no lo reconocemos. Y Él quiere vivir en nosotros, llenarnos de su misma vida. Entonces, por eso nos está enseñando fundirse. Te sucede a ti como a una pobre que teniendo un pequeño cartucho, no sé cómo le llaman ustedes aquí a las casas hechas de cartón y mal hechas que con cualquier cosa se derriban, cartucho. Bueno, el rey se lo pide por habitación. El rey, yo quiero vivir en tu cartucho. Y ella se lo da. Y hace todo lo que quiere el rey. Entonces, ¿qué pasa? El rey llega con todo lo de él. Sus alimentos, sus riquezas, sus muebles, todo. Él pone todo porque lo que él merece como rey. Y ese cartucho se transforma en un palacio. Pero ¿de quién es todo lo que hay en ese cartucho? Del rey. No es de la criatura, es del rey. Si la criatura lo deja ir, queda como es, una pobre viviendo en la miseria. Eso nos pasaría a nosotros si con entusiasmo empezamos a decir ven, 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 y de pronto nos enfriamos, quedamos como éramos. Luisa, que siempre no se contentaba así con explicaciones así, sino que ella le ahondaba más y le decía, ay Señor, pero yo acostumbrada siempre a actuar con mi voluntad, ¿cómo voy a hacer para vivir fundirse, para que se haga una vida en mí? No un acto, sino una vida. Entonces Jesús le enseña 2 actos. Le dice, mira Luisa, tan pronto te despiertes en la mañana, cuando entres en conciencia después de tu sueño, une tu voluntad a la mía. Es lo que llama Jesús el acto preventivo. Une tu voluntad a la mía. Dice él, lo explica Luis así, es cuando el alma desde el primer surgir del día fija su voluntad en la mía y se decide y se confirma, se confirma de querer vivir solo en mi voluntad. ¿Qué hace con eso? Todos los actos que va a realizar en el día, que a veces no sabemos ni cuáles son, todo lo que nos va a pasar en el día, ya, como que dice, lo arrojamos en ese mar de la voluntad de Dios para que se realicen ahí, dentro de ese mar, o dentro de esa luz eterna que es la divina voluntad, o con la potencia de esa voluntad divina, como queramos llamarlo. Pero ya le entregamos a Jesús todos sus actos, tómalos, vive tú en ellos, a lo largo de este día, que seas tú el que realices todos los actos que me va a tocar realizar, que en el momento no sé ni cuáles son, pero todos te los entrego. Y Jesús, para que seamos más conscientes, ha inspirado que lo hagamos, sobre todo cuando estamos empezando. Hagámoslo parte por parte. Ven a pensar en mí, a mirar en mí, a escuchar en mí, a respirar en mí, a hablar en mí, a palpitar en mí. Que sea tu sangre la que corra en mí, que sean tus pasos los que caminen en mí. Cuando ya uno va haciendo eso, ya tomando más conciencia, como que dispone el corazón, para que nada se quede que no esté sumergido en esa voluntad divina. Ese es el acto preventivo, que desde la mañana nos dispone. Luego, le dice él, como estamos acostumbrados a vivir con nuestra voluntad, y no es que nosotros no aprendemos de un día para otro, ¿verdad que no? Necesitamos repetir y repetir hasta que por fin, entonces él le dice, bueno, a lo largo del día
es bueno que renueves este acto, renuévalo. Antes de empezar cualquier acción, renueva nuevamente la entrega de tu voluntad a la mía. ¿Por qué? Porque como estamos llenos de pasiones, de defectos, de miseria, de tantas cosas, a lo largo del día nuestra mente se ocupa de muchas cosas y entonces nuestras miserias van a opacar la acción de esa voluntad divina. Ejemplo, estoy afanada porque tengo que salir y tengo que estar a las 11 en el banco y si no lo cierran y no puedo hacer esa diligencia y quiero terminar esto y de pronto me llama un hijo o cualquier persona, ven acá, hazme esto, no, yo ahora no tengo tiempo y le contesto de cualquier manera, ya. Porque mis actos tienen que ser conforme a Dios, porque son los actos de Él. Y si son los actos de Jesús en mí, tienen que ser actos santos, actos conforme con su voluntad. No pueden ser actos que le ofendan. Cuando yo hago actos que no son conforme a su voluntad, esa voluntad de Dios no actúa, se retira. Entonces Jesús, como conoce, dice, no, a lo largo del día renueva esa ofrenda. Si tus miserias, tus debilidades formó nubes, él habla de nubes que ocultan esa luz de la divina voluntad. Si tú renuevas, esa renovación despeja esas nubes y vuelve la voluntad de Dios a seguir actuando en ti, porque la vuelves a llamar, retoma su acción en ti. Porque Dios no sabe que estamos empezando, que vamos a caer muchas veces, que se nos va a olvidar, pero de nuestro deseo, de nuestro anhelo, y la expresión que empleaba el Padre, ese, dijéramos, suspiro del Espíritu Santo en nosotros, porque todo sea voluntad de Dios, porque eso es obra del Espíritu Santo en nosotros, como que gime, ¿no? Para que nada salga de nuestra voluntad sino la de Él, se va haciendo cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y Jesús dice, cuando yo veo que el alma nada hace sin mi voluntad, se lo doy como don. Esa es la condición para recibir el don. Cuando yo veo que el alma nada hace sin mi voluntad. De manera que esto es fundamental para hacer mi oración en la divina voluntad. Aún la Santa Misa, todo ya vamos a vivirlo con su voluntad. Este es apenas, como decíamos, una degustación. Esto hay que profundizarlo, leerlo y penetrarlo cada vez más. Ejercitémonos como bebecitos, dando los primeros pasos. Hagámoslo. Yo digo siempre, para mañana es tarde, hay que empezar ya a hacer ese ejercicio de no hacer nada con mi voluntad, sino con la de Él. Y en la medida en que el alma se va disponiendo más y más, el Espíritu Santo va trabajando con más actividad, porque la actividad del Espíritu Santo en mí depende de mí, de mi disposición para que Él empiece a trabajar. Y así, mientras más pronto queramos el don, pues más rápido vamos a trabajar, ¿verdad? Para que Dios nos dé ese don, que esa es la meta. Entonces dice Jesús, los dos actos son necesarios, los dos. El preventivo da la mano, dispone, forma el plano, la base para el acto actual. Y el actual conserva y ensancha el plano del preventivo. Los dos son necesarios. Y esa es de las primeras tareas que Jesús le dio a Luisa. ¿Cómo? Ya. Sin embargo, los dos actos son necesarios. El acto preventivo da la mano y dispone y forma el plano al actual. Como que dice, le pone las bases al acto actual. Y el actual conserva
y ensancha el plano del preventivo. Ahora otra cosa importante. Esta es una vida de fe, de purísima fe. Y es vida interior. Si yo llamé a Jesús en la mañana que viniera a hacer eso en mí, y a lo largo del día le estoy renovando la entrega de mi voluntad y le doy dando el espacio para que Él venga a actuar en mí, yo tengo que creer que eso sucede, ¿o no? Sí. Tengo que creer. Entonces, por eso Jesús le dice: hija mía, lo que quiero de ti, para los hombres, cuando dice hija mía, es el alma, ¿no? Jesús se está refiriendo al alma. Lo que quiero de ti es que no te reconozcas más en ti misma, sino que te reconozcas solamente en mí. Si yo dije, ven Jesús a actuar en mí, pues ya yo estoy en ti y tú estás en mí. Si lo dije con el corazón consciente y con el deseo, ¿para qué llamo a su voluntad a vivir en mí? ¿Para ser santa? No. Para que Jesús le dé al Padre la gloria que yo no le puedo dar. Y para el bien que yo quiero hacer a toda la humanidad, que no puedo porque soy limitada, Jesús lo haga en mí. Son los dos frutos principales de este fundirse: la gloria del Padre y el bien universal de las almas. Como es un acto de Jesús, Jesús con ese acto mío, así sea barrer, así sea conducir el automóvil, en ese acto mío Él hace miles de cosas en las almas, porque es el acto de Él. Entonces tiene un fruto abundante. Él dice: quiero que te reconozcas solamente en mí. Así que de ti no te recordarás más. No te recordarás más. Ni tendrás más reconocimiento de ti, sino te recordarás de mí, y desconociéndote a ti misma, adquirirás solo mi reconocimiento. Y a medida que te olvides y te destruyas a ti misma, así avanzarás en mi conocimiento y te reconocerás solamente en mí. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque si es Jesús el que está actuando en mí, ¿quién va a recibir las cosas que me suceden a mí? Jesús, ¿cierto? Jesús. Ya no yo, porque yo estoy escondida en Él, pero Él es el que está actuando en mí. Entonces, si yo llamo a Jesús para que venga a hablar en mí, porque me toca una reunión y yo soy la que coordina ese grupo, o me toca con mi familia, con mis hijos, y me toca hablar en mí, exponer en mí, explicar en mí lo que sea, y resulta que lo que yo dije no lo comprenden, todos se enojan, no les gustó, yo me voy a resentir. ¿Me voy a resentir? ¿Quién está recibiendo eso? Jesús. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Vivirlo como Él lo vivió? ¿Cómo vivió Jesús la incomprensión? ¿Qué hizo? Mientras se enojaban con Él o lo insultaban, ¿cómo vivió la incomprensión? Mientras Él se olvidó de lo que le hacían a Él, tomaba esa reacción, pedía perdón al Padre por todas las incomprensiones que la humanidad tiene frente a su palabra y frente a su amor, e imploraba para todos ellos el bien del conocimiento de la verdad. Eso hacía Jesús. Esa es nuestra tarea. Por eso dice: no te recordarás más de ti,
te recordarás de mí. Tú te desconocerás a ti mismo. Adquirirás solo mi reconocimiento, y a medida que te olvides y te destruyas a ti misma, avanzarás en mi conocimiento. Tienes un dolor de cabeza que no lo soportas. Tomaste medicina pero no se te quita. ¿De quién es ese dolor de cabeza? Si te fundiste, ¿de quién es? De Jesús. ¿Cómo vivió Jesús los sufrimientos de su cabeza? ¿Con qué intenciones? ¿Cómo las ofreció? Entonces son de Jesús. Entonces nos toca vivirlas como Él las vivió. Nos unimos a Él y tomamos lo de Él para ofrecerlo al Padre con sus mismas intenciones, su misma reparación. Por eso es tan importante la recomendación que nos hacían: meditar las horas de la pasión. ¿Cómo voy a aprender yo eso si no las conozco? Porque ya tengo que tener los sentimientos de Jesús, las reacciones de Jesús. Es que es la vida de Jesús la que se va a vivir en mí, ya no la mía. Entonces nuestra vida se va volviendo una relación de amor con Él, una inseparabilidad con Jesús. Entonces Luisa, que siempre era bastante preguntona, le dice: ay Señor, ¿cómo hago yo para olvidarme de mí? Si es que yo estoy en mí, ¿cómo me olvido de mí? Tú dices que me olvide de mí, ¿y cómo hago? Entonces Jesús le enseña. Él le dice: mira, para que el alma pueda olvidarse de sí misma, porque ya le lo digo, desconócete, olvídate de ti, reconóceme a mí, pero de ti olvídate. Y él dice: ¿cómo hago? Le dice: para que el alma pueda olvidarse de sí misma, debe hacer de manera que todo lo que hace y le es necesario, y yo dijera, y todo lo que le sucede, lo haga como si yo lo quisiera hacer en ella. Si reza, debe decir: es Jesús que quiere rezar. Entonces ven Jesús a rezar en mí, y yo rezo juntamente con ella. Si debe trabajar, es Jesús que quiere trabajar. Entonces ven Jesús a trabajar en mí, y Jesús viene a trabajar en mí. Es Jesús que quiere caminar, es Jesús que quiere tomar alimento, que quiere dormir, que quiere levantarse, que quiere divertirse, y así de todo lo demás de la vida. Solo así puede el alma olvidarse de sí misma, porque no solo hará todo porque lo quiero yo, sino porque lo quiero hacer yo, me necesita a mí. Porque lo quiero hacer yo, me necesita a mí. Ya, eso es perder la vida, de que nos habla el Evangelio. Si no nos disponemos a perder la vida, nunca vamos a recibir el don, porque ya se trata de ser Jesús. Entonces, la transformación en Jesús que los santos de antes trataron de lograr y alcanzaron lo máximo de esa transformación desde sus posibilidades, con tantos esfuerzos y tantos sacrificios, Jesús nos enseña este método, que es más sencillo, pero que en el fondo exige muerte, ¿no? Muerte. Tengo que conocerme y olvidarme de mí mismo. Entonces, ¿qué pasa? Miren lo que dice Jesús. Si te olvidas de ti misma y sabes que soy yo el que quiero hacer eso en ti, y lo haces porque yo lo quiero hacer en ti, entonces mira, cuando hayas hecho esto, es decir, cuando te hayas olvidado de ti misma, cuando, si tienes deseo de dormir, es Jesús que quiere dormir en mí, ven Jesús a dormir en mí. Hoy ya llegó la hora del almuerzo, hace hambre, ven Jesús
a comer en mí, es Jesús que quiere alimentarse en mí. Cuando hayas hecho esto, no más pensarás con tu mente, sino con la mía. O sea, ya lo tuyo desapareció. No mirarás con tus ojos, no más hablarás con tu boca. Lo dice Jesús. Y Jesús no miente. Ni palpitarás con tu corazón, ni obrarás con tus manos, ni caminarás con tus pies, sino todo con lo mío. Porque para reconocerse solamente en Dios, el alma tiene necesidad de ir a su origen y regresar a su principio. ¿Cuál es el principio? Dios. Esto es de donde salió, y que se uniforme toda a sí misma a su Creador, y que todo lo que retiene de sí misma, y que no es conforme a su principio, lo debe deshacer y reducirse a la nada. Deshacer. ¿Ya? ¿No era la media? Bueno, ya acabo. Un momentito, ya redondeo y acabo. Solo en este modo, desnuda, deshecha, puede regresar a su origen y reconocerse solo en Dios. Entonces, miren la figura. Ya no es la criatura orando, sino Dios orando en la criatura. ¿Sí? Dios orando en la criatura. Esa es la diferencia. Y para que esto suceda, tiene que haber una fusión de voluntades. Bueno, terminamos ahí. Ya a través del libro de cielo, ustedes van a ir comprendiendo más y más y más los efectos de este orar en modo divino. Y ya a partir de hoy, que nuestra oración sea siempre en modo divino, porque así lo quiere Jesús. Como bebecitos, lo demás Él nos lo va enseñando poco a poco. Bueno, terminemos honrando a nuestra Santísima Madre. Honor y gloria a ti, Madre querida, hija predilecta de Dios Padre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. A ti, Madre admirable de Dios Hijo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. A ti, esposa fidelísima de Dios Espíritu Santo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Continuemos fundidos en esa voluntad de Dios. Sí.